Hola, ¿qué tal? Los saludo. Mi nombre es Iván Barrera. Ya por ahí me conocen a lo mejor no sé, en alguna clase, en alguna conferencia, en alguna plática, en alguna capacitación incluso. Y en esta ocasión nos tiene aquí precisamente el tema que nos pidieron, si no disertar, si sumar o abonar un poquito a lo mejor a lo que ya de alguna manera ustedes tienen como establecido, y es este tema de las creencias, ¿no? Las creencias como tal dirigen hasta cierto punto nuestras acciones, dirigen nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestro percibir por la vida. Una creencia es ese pensamiento que damos muchas veces por válido gracias a la experiencia que hemos tenido, pero ojo, es un pensamiento que vive aquí, ¿no? Es un pensamiento que obviamente tiene esta conexión entre lo que es lo cognitivo, entre lo que sería obviamente lo emocional, y al tener ese vínculo y esa articulación, pues definitivamente lo damos por hecho. Sin embargo, sobra decir que una creencia puede llegar a ser algo que faculte o que motive de una manera positiva, o también algo que limite, que nos reste poder. Hay creencias definitivamente que nosotros no somos conscientes que tenemos, y sin embargo son creencias que en cierto tipo de medida van a influir mucho en la manera en cómo nosotros nos desarrollamos, cómo vamos actuando, cómo vamos incluso hasta haciendo frente a cierto tipo de dificultades o situaciones de vida. Entonces, la creencia como tal va a darnos a nosotros la oportunidad de crear la realidad, pero esta realidad va a estar directamente relacionada con aquel pensamiento, aquella emoción, aquella idea que yo doy como válida, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy sencillo acerca de esto. Nosotros hace algunos años creíamos precisamente en que si nos portábamos bien durante 360 y tantos días del año, íbamos a recibir al final una recompensa, ¿no? La recompensa no tendría que ver ahí directamente con el tamaño, con la forma, con que se cumplieran al 100% de nuestras peticiones. Sin embargo, sí tendría que ver con el hecho de decir, ¿sabes qué? He sido bueno, entonces voy a recibir algo a cambio. Por ahí, en nuestro país hermano, pues se prestaba mucho esta parte de que, ¿sabes qué? Me porté muy bien, pero me trajeron carbón, ¿no? O me trajeron un pedazo de madera o me trajeron un ladrillo. Entonces, eso ya significaba para la personita, en este caso, que tuviera bien el recibir este obsequio, una respuesta. Una respuesta como consecuencia a lo mejor a lo que serían sus acciones. No he tenido la oportunidad ahorita de platicar con alguien que haya recibido carbón o que haya recibido madera, por ejemplo. Sin embargo, estoy casi seguro que es un evento que no va a olvidar. Y por otro lado, sí he visto a lo mejor algún tipo de meme, algún tipo de video, en donde parece que cobran venganza contra el gordito. Cobran venganza contra esa energía, contra esa magia que en Navidad trae un regalo, pero eso forma parte ya de lo que serían las creencias. Evidentemente, un mismo evento puede ser percibido por diferentes personas de una manera multivariable, ¿de acuerdo? Entonces, les quiero hacer unas preguntas para poder iniciar, velas contestando obviamente tú en la medida de tus posibilidades, en la medida de tus tiempos, y yo te diría, si nosotros hacemos una mirada hacia nuestro interior, si nosotros hacemos una mirada hacia nuestro sentir, perdón, hacia nuestro actuar, te preguntaría, ¿qué es lo que hoy por hoy te preocupa? Número uno, ¿no? ¿Por qué te preocupa? Y sobre todo, ¿desde cuándo te preocupa? Eso que estás pensando ahorita, esa preocupación, ¿qué te hace sentir? Si en algún momento dado esa preocupación te hace sentir angustia o te hace sentir ansiedad, o si lo que te preocupa en algún momento dado te hace sentir culpa, te hace sentir remordimiento, entonces, ¿qué crees? Que en ese sentido tu mente, tus ideas y tu creencia o la manera en cómo percibiste precisamente un evento está alojado en el futuro o está alojado en el pasado. Y si es una preocupación que está presente en nuestro ahora presente y es una preocupación que hasta el día de hoy no tiene una solución o no le ves una solución, habría que ver cómo estás enfocando el problema. Habría que ver cómo estás enfocando evidentemente
eso que constriñe tu pensamiento, que constriñe obviamente tu emoción, que constriñe incluso, por qué no decirlo, hasta la manera en cómo nos expresamos del problema. Entonces, es precisamente ahí donde yo te invitaría a que hicieras otra inflexión, el cómo estás percibiendo este evento. Y si la manera en que lo estás percibiendo sientes que de alguna forma te limita, te empobrece, te debilita, es muy seguro que aquello que estás percibiendo y la forma en que lo estás percibiendo no vaya a resolverse. Al contrario, a lo mejor va a tener una escalada precisamente hacia preocuparte más y a lo mejor puedes estar experimentando ya ahorita ansiedad, puedes estar experimentando a lo mejor algún tipo de angustia, ¿de acuerdo? Pero es una situación que no he resuelto en mi presente y que la voy a proyectar hacia lo que sería el futuro. De esta manera, imagínense que nosotros vamos creando este tipo de pensamientos y los traemos arrastrando desde cierta parte de nuestra historia de vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que llegará un momento en donde nosotros ya creemos que tenemos, por ejemplo, mala suerte. ¿Y cuántas personas no hemos escuchado que se quejan de tener mala suerte? Que inician un proyecto y no se da, que van a hacer entrevistas o envían muchas hojas de vida y les llaman pero ya no los contratan, o sencillamente habrá personas que a lo mejor llegan a consulta y te dicen, bueno, pareciera que nací con mala estrella y no tengo suerte en el amor. Y seguramente es porque mi abuela, un ejemplo, antes de morir me dijo, ¿sabes qué? Que naciste con mala estrella para el amor. Entonces imagínate, una información que nosotros damos por válida en su momento y que conforme pasa el tiempo vamos constatando de alguna manera o se va reforzando esto, entonces eso va a originar lo que es una creencia. Y esa creencia incluso tendría que ver no nada más con el hecho de qué nos ocupa o qué nos preocupa. Esa creencia va a dirigir muchas veces nuestro pensamiento, va a dirigir muchísimas veces lo que sería nuestro actuar, pero sobre todo va a estar tan conectada con todo aquello que hemos vivido que en algún momento dado va a buscar una salida. ¿Y esa salida cuál es? La queja, por ejemplo, ¿no? Puede ser también el juicio, puede ser incluso hasta la idea de tener una necesidad. Muchos psicólogos dirían, bueno, hay necesidades que son normales, pero hay necesidades que son ya neuróticas. Es decir, cuando mi vida está regida por el pensamiento o la idea o la creencia que tengo yo de necesitar, entonces mi vida podría estar de alguna u otra manera direccionada hacia lo que sería la escasez en cualquiera de los aspectos, hacia lo que sería obviamente ese apego, por ejemplo, esa dependencia. Entonces fíjense desde qué punto nosotros podríamos ir desmenuzando o ir abordando el tema de lo que es la creencia. Número uno, la creencia es un pensamiento que en algún momento dado yo validé, ¿sí? Desde mi experiencia o sencillamente porque ese pensamiento, esa consigna, venía obviamente de alguien que para mí era una figura representativa, alguien que yo admiraba, alguien que yo amaba, etcétera, y cómo esa idea o esa consigna que en algún momento dado yo instalé, le voy a ir dando fuerza a través de lo que sería mis experiencias, a través de lo que sería evidentemente lo que yo doy por válido, lo que yo doy por hecho. Y habrá mucha gente, esto me hace recordar un poquito la película, por ejemplo, de A Toda Máquina con Luis Aguilar y Pedro Infante, en donde esta persona decía, no, es que yo no me puedo acercar a nadie, yo no me puedo encariñar con alguien porque le pasa algo, porque se muere, ¿no? Y el otro estelar de la película decía, bueno, pues es que eso en pleno siglo XX, eso se le llama superstición, si no mal recuerdo. Sí, pero el otro vivía, se desempeñaba, creía y no se encariñaba. Es decir, aquí ya ante esa idea que en algún momento dado fue reforzada, que en algún momento dado fue validada, a ella incluso hay obviamente un actuar, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí había un psicólogo que se llama Arthur Ander, que te decía que las percepciones subjetivas pueden volverse una unidad con uno mismo y que esa unidad con uno mismo evoluciona a volverse parte de nuestra personalidad.
pero que si seguimos en esa misma línea pueden convertirse en un estilo de vida. Y hasta aquí el escenario es completamente desgarrador y nada prometedor para las personas que tienen este tipo de cuestiones. Sin embargo, este autor, este psicólogo, por cierto, enemigo acérrimo de Freud, el famoso Freud, él decía, pero el ser humano cuenta con lo que es la creatividad, como una fuerza que subyace también al ser humano y que lo puede desinstalar de lo que sería a lo mejor este estilo de vida. Entonces, en esa misma línea y en ese mismo sentido, ¿qué quiere decir? Que nuestras creencias, por muy arraigadas que las tengamos, pueden ser modificadas. Tenemos esa oportunidad, obviamente, de ser creativos y cambiarlas. ¿Y qué mejor cuando las cambiamos nosotros de raíz? Muchas veces en consulta, muchas veces en terapia, he escuchado de verdad a muchas personas que te dicen, bueno, es que mi madre fue mala y mi madre no me dio el amor y tuve un padre ausente y en algún momento dado ese padre ausente se hizo presente hasta después y que yo le dije, pero si nunca has sido padre, vamos, conocemos ya la historia porque es algo que se vive o algo que hemos escuchado en muchas ocasiones. Entonces, ese pensar y posterior a él, ese actuar, va a ceñir hasta cierto punto lo que sería nuestra libertad. ¿Y a qué libertad me refiero? Pues a la libertad precisamente de acción, a la libertad de pensar. Perdón que me ponga filosófico en esta parte, pero ya por ahí Jean-Paul Sartre decía que el ser humano está condenado a ser libre, pero que en esa libertad, o ejerciendo esa libertad, tiene evidentemente la oportunidad de elegir ser esclavo de algo o de alguien. Y cuando esa esclavitud es con uno mismo, tendría que ver precisamente con lo que serían nuestras creencias. Entonces imaginemos un punto aquí. Si las personas creen que les va mal porque no tienen suerte con el dinero, o me da mucha risa porque en algún momento dado yo tuve esa creencia en donde decías, oye, que una rifa, un intercambio, ay, no, nunca me va bien. Ay, no, yo nunca me saco nada. Entonces mejor no participo. Imagínate que el azar, que el universo, que la vibración, que tu frecuencia vaya en oposición con algo que vas a recibir. Entonces, esto ya tiene que ver con un aspecto un tanto más profundo y es precisamente la creencia que tienes, número uno, a no reconocer de alguna manera aquello que mereces y número dos, valga la expresión y la última palabra, no te sientes merecedor precisamente a recibir. Entonces, cuando alguien no reconoce precisamente que merece, ¿qué creen que ocurre? Efectivamente, lo que va a ocurrir es que va a ir creando un estilo de vida muy posiblemente desde la creencia de escasez, desde la creencia del no merecimiento. Y esto tiene que ver directamente con muchas áreas en nuestra vida. ¿Sí? No creo que yo sea merecedor a tener dinero y muy posiblemente hasta hago un voto de pobreza. No creo a que yo sea merecedor, por ejemplo, de tener un buen amor y hago un voto de soledad. No creo que yo sea merecedor de tener una familia y hago a lo mejor un acto consciente y contraproducente de elegir estar solo. Pero siempre vas a tener la libertad, evidentemente, ¿de qué? De elección. Y si esa elección que tú haces constantemente, como parte de tus creencias, como parte ya de las adaptaciones que tiene tu personaje o ese personaje que has creado basado en esa historia de vida, en eso que tú diste por válido, si en algún momento dado sigues escalando o sigues avanzando, vas a convertir ese estilo de vida evidentemente en lo que sería tu destino. En algún momento dado escuchaba yo a una persona y me gustó mucho esta frase. Decía, usted crea lo que crea y yo no soy responsable de ello. Y hacía él la acotación. Efectivamente, tú vas a crear aquello que crees y aquello que crees, de alguna u otra manera, va a influir directamente en lo que serían tus relaciones. Va a influir incluso en lo que tiene que ver con tu salud. Va a influir en lo que tiene que ver con tu desempeño. Va a influir incluso en lo que sería la construcción que tienes tú mismo, el cómo de alguna u otra manera te percibes, el cómo hasta cierto punto te conoces, pero sobre todo, y esto es muy importante,
va a influir directamente en lo que sería tu noción de bienestar. Y esa noción de bienestar tendría que ver obviamente con también un programa. Ojo, el bienestar es definitivamente un programa con el que nacemos, ya bien instalado, ¿sí? Si tú ubicas a un niño pequeño, el niño puede jugar, puede reír, puede gritar, se puede caer, se puede enojar con su hermanito, se puede resistir, obviamente, a jugar algún tipo de actividad, puede no tener en el momento de su deseo un juguete, y a lo mejor puede hacer una rabieta, podría ser un berrinche, pero ¿qué creen? Que el niño dice, ok, ya no lo tuve, y es precisamente en ese punto donde regresa tras vivir esa emoción, tras tener ese pensamiento, tras incluso generar una actitud como lo que sería un berrinche, puede regresar nuevamente a ese estado de bienestar. Es parte de su imago, es parte obviamente de su construcción, es un programa que ya está instalado. Sin embargo, conforme vamos creciendo y vamos haciendo adaptaciones, vamos creando nosotros nuevos esquemas, vamos integrando nuevos programas, vamos generando nuevas creencias, ese estado de bienestar pareciera que desaparece, ¿sí? Y entonces activamos muy posiblemente un programa de sufrimiento, un programa por elección, ¿eh? Activamos un programa en este caso de necesidad. Y evidentemente ya en algún momento dado podrás estar pensando en la fórmula. Una persona que cree necesitar es una persona que cuando algo en ese mundo o en nuestro mundo o en su campo de percepción aparezca y le haga saber que quiere o desea o puede estar con él, va a generar a lo mejor un apego. Entonces se dan cuenta cómo la creencia en determinado momento está muy ligada a lo que sería no nada más nuestra personalidad, sino lo que nosotros damos por válido, lo que nosotros creamos y sobre todo la manera en cómo concebimos el mundo, cómo concebimos nuestra vida. Entonces por eso la importancia de revisar lo que serían nuestras creencias. Y cuando hablamos nosotros de esa revisión de creencias, pues tendríamos definitivamente que pensar en si una de tus creencias, por ejemplo, no es el hecho de entorpecer hasta cierto punto el flujo natural de la vida. Y hay personas que en ese preciso momento pueden optar o elegir ser esclavos a lo mejor de alguna sustancia, de algún medicamento, de relaciones destructivas, ahorita se les llama tóxicas, ¿no? Ojo, todo este esquema se antoja mucho para que hablemos también de nuestro pasado, ¿sí? De ese yo o de esa construcción que tuvimos del pasado. En estos momentos se le conocen, por ejemplo, como las heridas de la infancia o heridas del alma. Este nombre completo, y se los voy a decir así, en mi opinión ha tenido una evolución, pero es muy remoto, ¿no? Se le llamaron complejos, se les llamó en su momento también histeria, neurosis, pero al final del día son adecuaciones o son adaptaciones desde el humanismo, por ejemplo, que creo que tiene mucho sentido con esto, son precisamente adaptaciones que vamos haciendo en esa tendencia que nosotros tenemos a crecer. Por ahí hay un autor que se llamaba Carl Rogers que te decía que todo puede pasar si se dan las condiciones suficientes y necesarias. Sin embargo, cuando esas condiciones no son las suficientes y las necesarias, pues podemos comenzar nosotros a desarrollar lo que sería evidentemente ya una creencia o una construcción desde lo que es el no estar, desde lo que sería a lo mejor el necesitar, por ejemplo, ¿no? Por eso, otro autor también de corte humanista te habla sobre lo que son las necesidades humanas, ¿no? Pero bueno, eso lo abordaremos seguramente en otro conversatorio. Ahorita aquí lo importante es que vayamos haciendo una revisión. Y te pregunto en este caso, ¿cuáles son tus pensamientos más recurrentes? ¿Cuáles son tus acciones más recurrentes? ¿No? Dime cuántas veces al día con lo que dices destruyes tanto a las personas, destruyes evidentemente el proyecto de alguien, por ejemplo. ¿Cuántas veces descalificas, por ejemplo? Podemos descalificar con la mirada, podemos descalificar ignorando, podemos enjuiciar y descalificar, ¿sí? ¿Cuántas veces haces juicios? ¿Cuántas veces ignoras o sigues la corriente? Y sobre todo aquí ya vamos un poquito más adentro. ¿Cuántas veces te justificas para no hacer algo que sabes que por ende va a traer algo bueno a tu vida?
pensando que va a ser todo lo contrario, que no va a funcionar, ¿no? Ahora, en esta introspección te preguntaría, ¿cuántas veces te motivas? ¿Cuántas veces te construyes cuando hablas de ti, te edificas? ¿Cuántas veces te entiendes? ¿Cuántas veces te escuchas? ¿Cuántas veces te sientes? Y ahora vamos hacia afuera. ¿Cuántas veces eres empático? ¿Cuántas veces eres motivador? ¿Cuántas veces eres propositivo? ¿Cuántas veces eres proactivo? ¿Cuántas veces, más allá de interesarte por algo, por algún proyecto, por alguien, cuántas veces estás acostumbrado a no nada más interesarte, sino comprometerte? Voy a dejar unos minutos para la reflexión, que en redes ya aprendí que dices unos minutos y pueden ser segundos, pero bueno, vamos a dejar que lo piensen. Y a partir de aquí vamos a revisar precisamente ese poder que tienen en determinado momento nuestros pensamientos, ¿no? Decía por ahí un gran pacificador. Voy a permitir leerles este fragmento. Cuida tus pensamientos porque se transformarán en palabras. Cuida tus palabras porque se transformarán en acciones. Cuida tus acciones porque se transformarán en hábitos. Cuida tus hábitos porque se transformarán en tu carácter. Cuida tu carácter porque se transformará en tu destino. Por lo tanto, nos volvemos lo que pensamos, lo que creemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta estructura mental, en esta estructura obviamente de pensamiento, sí creamos lo que creemos, ¿de acuerdo? Y yo te preguntaría, ¿qué es lo que normalmente traes en tu cabecita? Yo le he dicho muchas veces a los alumnos, oye, estamos, parece que confinados a tener el dispositivo móvil, el teléfono inteligente y junto con ello las redes, ¿no? Si en algún momento dado tú me puedes platicar acerca de algo y lo que me vas a platicar muy seguramente será aquello a lo que le dedicas más tiempo, que a lo mejor no es el estudio, que a lo mejor puede ser aquello que ves en redes. Vamos a hacer un ejercicio. Así, desde donde estás, agarra tu teléfono, abre obviamente la plataforma de tu preferencia, ¿no? Esa red social que tengas tú a bien estar revisando constantemente y vete hasta donde puedas, un día, 2 días, 3 días, 5 días, una semana atrás, 2 semanas, si te lo permite. Y date cuenta que muy posiblemente aquello que leíste, aquello a lo que reaccionaste, aquello que compartiste, aquello que definitivamente de alguna manera interactuaste, es algo que tú traes en tu cabeza. Es algo evidentemente que dicta en determinado momento tus pláticas, que puede influir en tus emociones, desde música, comentarios, memes, todo ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque es un bloque, es una representación mental de lo que definitivamente estás integrando constantemente. Y ya se convirtió en ese bloque, en esa representación ya a nivel esquema, de lo cual vas a estar tú compartiendo. O que en algún momento dado, utilizando esa recuperación a corto plazo, vas a traer a tu mente. Es como cuando hay una canción por ahí con algún ritmo, algún tono pegajoso y lo traes en todo momento. Bueno, pues así, de esa misma manera en donde dices, bueno, no estoy haciendo nada y en ese momento lo recuerdo y en ese momento me pongo a tararearlo, perdón. Les digo que no soy experto, ¿eh? Pero bueno, es en ese momento donde tú recurres a él. ¿Por qué? Porque estás distraído, porque estás tranquilo, porque estás relajado, pero está presente esa musiquita, esa tonadita. Bueno, ahora imagínate, si lo ponemos en perspectiva, eso mismo ocurre con lo que serían tus pensamientos. Hay pensamientos recurrentes, ¿sí? En la actualidad he escuchado que le dicen, son pensamientos rumiantes. Y hay un término que me encanta porque ya actualmente muchos ya llegan con un diagnóstico y dicen, ¿saben qué es? Que estoy sobrepensando. Y en ese sobrepensamiento es donde me distraigo, donde estoy. Entonces, ya para ir dándole forma un poquito a esto y ver el puerto al cual nos acercamos, las creencias sí se pueden modificar. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Ya dijimos el qué, ahora viene el cómo. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Pues definitivamente hacer una revisión y clasificar nuestras creencias. ¿Cuáles son limitantes? ¿Cuáles me empobrecen? ¿Cuáles me debilitan?
y cuáles y con qué frecuencia tengo aquellas que me empoderan, que me motivan, aquellas que evidentemente me edifican como persona. Una vez que incluso ahorita empiecen a salir eso a la luz, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Date cuenta en qué momento tú percibes cierto tipo de situaciones, personas o cosas que ocurren en tu vida y como respuesta inmediata viene ese pensamiento, ¿sí? Viene ese pensamiento que te limita, que te empobrece. Ah, bueno, pues ahora hay que checar, ¿por qué creo esto? Porque este pensamiento me lleva obviamente a, así de manera directa, a una creencia. No merezco, no tengo, no puedo, no hay. Ujú. Me hace falta, nunca lo haré. Entonces, esas son las creencias. Esos son los programas, vamos a llamarlo así, o las instalaciones inconscientes que definitivamente están tan arraigadas a ti y que de alguna manera te ayudan a darle sentido o vivir sin sentido. Ya hablaremos por ahí más adelante de cómo vives la vida, o a lo mejor estás viviendo tu propia muerte. Es otro tema que viene por ahí, pero de manera muy interesante. Podríamos nosotros ahorita decir, bueno, ok, ¿cómo voy a modificar? Primero tengo que saber qué modificar. ¿Cuáles son aquellos pensamientos, aquellas creencias recurrentes que me empobrecen, que me limitan? ¿Sí? Y también detectar cuáles son aquellas que me motivan, que me estructuran, que me dan ese empoderamiento. Ujú. Una vez que tengas ya a lo mejor estas dos listas, vamos a rastrear lo que sería la creencia. Y en el momento de hacer ese pequeño rastreo o ese gran rastreo hacia lo que sería la creencia, ya nada más yo te pediría por favor que como un ejercicio, y si gustas después me puedes mandar por ahí un mensaje, un texto o algo por el estilo, como ejercicio yo te diría, bueno, ¿y con qué frecuencia? Y normalmente ante qué cuestión, ante qué situación surge precisamente esa creencia. Ojo, lo primero que va a venir a tu mente es decir, ah, pues es que me ha ido mal, porque recuerda que es un pensamiento, vamos a decirlo así, es un pensamiento, una creencia que ya validaste durante mucho tiempo, sí, y está bien. Nada más vamos a ver desde cuándo la traes, ¿sí? ¿Para qué la utilizas? Porque muy posiblemente esa creencia limitante esté de alguna manera siendo utilizada como una adaptación tuya para justificar a lo mejor el por qué no haces las cosas, el por qué en algún momento dado postergas, el por qué procrastinas, el por qué no te mueves, ¿sí? Y no es porque te hayan echado la maldición gitana, y no es porque hayas nacido con mala estrella, y no es porque se hayan alineado malos planetas, no es porque hayas visto el eclipse, sencillamente son las creencias que de alguna manera te empobrecen. Y si detectas tú creencias que te empoderan, también apúntalas, también tenlas muy presentes, porque entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer casi casi una fórmula donde diga A es igual a ahora B. Uh-huh. Y aparte otra cosa que te quiero comentar. La manera en que percibas o te des la oportunidad en esa libertad que decías, la manera en que tú percibas o te des la oportunidad de percibir tu vida, de percibir lo que te acontece, de percibir lo que te rodea, de percibir tu mundo, es la manera en que tú vas a poder percibir, reevaluar, reencuadrar si es necesario, como le dicen en PNL, repercibir si lo queremos ver de alguna manera. ¿Para qué? Para que tú puedas evidentemente tener otro resultado, para que tú puedas conseguir otro resultado. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que olvidar la vieja fórmula. Si no, de lo contrario no va a pasar, no va a ocurrir, ¿sí? Y es ahí donde te digo, donde decía este autor que te comentaba, ese poder creativo que tenemos nosotros, dicen los humanistas, esa tendencia realizadora, es la que tenemos que activar, es la que tenemos que gestionar. Porque si entonces aquello que tú percibías antes como una situación que te dañaba, que te llenaba de culpas, como una situación que de alguna forma te limitaba, es momento de percibirla como una situación que te desafía, como una situación que te reta, como una situación que te está dando la oportunidad de hacer las cosas diferente. Es ahí donde a lo mejor entraría el acompañamiento, entraría a lo mejor el proceso de psicoterapia, entraría un enfoque cognitivo-conductual, porque es precisamente ahí donde vas a encontrar tú la alternativa que te está haciendo falta. ¿De acuerdo?
Y bueno, pues antes de terminar, si alguien tiene en algún momento alguna duda, algún comentario, si dicen, me dijeron hace poco, ay, hay que tener cuidado con los haters, pues también, o sea, es bien recibido. No todos vamos a tener la misma lectura sobre algún evento, sobre alguna cosa, y está bien, porque como acabamos de decir, es su percepción. Yo estoy hablando a lo mejor ahorita desde mi percepción, pero en definitiva, la percepción, perdón, la percepción que tengas tú de un evento, situación, persona o cosa, sería conveniente revisar si es algo que al final del día te hace sentir bien, te hace pensar bien, te da ese empuje, te da esa dirección, porque en todo momento estás ejerciendo tu libertad, ¿sí? Esa libertad de actuar, esa libertad de pensar, esa libertad de sentir. Y ahí sí, como decía esta persona que les comentaba, tú vas a crear lo que creas, ¿de acuerdo? Ese es el papel de la creencia. Más adelante vamos a seguir hablando de ello, quizá a lo mejor en otro video vamos a hablar un poquito más profundo de ello. Este es el primer video que me estuvieron pidiendo y bueno, pues aquí está. Les agradezco muchísimo su tiempo, estos minutos que se tomaron y bueno, muy pronto vamos a tener ahí la participación de otro amigo, de otro colega que promete definitivamente ser una plática muy enriquecedora, ¿sí? Todos aprendemos, venimos a aprender y te repito, si esto que escuchaste crees que puede servirle a alguien, no dudes en compartirlo, ¿sí? Y si la palabra es medicina, bueno, pues que vaya y llegue a donde tenga que llegar. Te saludo, te agradezco y muchísimas gracias por tomarte el tiempo.